apóstol Pablo a los Gálatas, versículo 22 y 23. ¿Ya encontraron? Libro de Gálatas, capítulo 22 y 23. El libro de Gálatas, capítulo 4. Vamos a esperar que los hermanos de DECOM por causa de los amigos, ¿no? ¿No? Ya. Versículo 22 y 23 dice: porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, santo es tu nombre, Señor. Gracias por esta hora, Señor Jesús. Háblanos, oh Dios, porque lo necesitamos. Señor, que tu palabra nos afirme, nos establezca, nos fortalezca. Te lo ruego, Señor, en tu nombre. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Gracias, hermano. Vamos a meditar en la palabra del Señor Jesús. Y para esto necesitamos tener un oído muy presto, porque la manera en que nosotros nos alimentamos y recobramos fuerzas, por ejemplo, al salir ahora del culto, usted se va al restaurante o a la casa, se compra una buena libra de pescado, de carne, se va a comer, a disfrutar del almuerzo. Pero en el caso del alma es totalmente distinto, no recibimos el alimento, porque a esto también hay que ponerle discernimiento. Y entonces el Señor habla de un pan, habla del pan que viene del cielo, y algunos intuían que era ese pan que uno compra en la panadería. Pero el Señor estaba hablando de la palabra, y la palabra para la iglesia es el alimento, y nosotros lo consumimos por los oídos, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces necesitamos tener unos oídos muy dóciles para poder escuchar atentamente la palabra del Señor Jesucristo. Hay un texto que en la Biblia resalta y nos dice a nosotros que no debemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Eso dice la Biblia. Nosotros no debemos de participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Y también hay otro texto que me gustaría que me ayudara en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Pero hermanos, no olvidemos el texto que les estoy recitando. No participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y primera de Corintios capítulo 10, el versículo 20 y el versículo 21, el apóstol está hablando de algo muy importante. Invito a los amigos a que nos acompañen leyendo las pantallas. Dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican. ¿Qué más dice ahí, hermanos? A los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros
os hagáis partícipes ¿con quién? Con los demonios. El siguiente versículo, por favor. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. La Biblia dice que nosotros no podemos proveer para los deleites del pecado. Y se refiere porque nosotros sí tenemos una capacidad para elegir qué puedo yo, con qué me puedo alimentar y con qué no me alimento. Y entonces Él nos está invitando a que nosotros no proveamos, o sea, que nosotros no seamos esos tipos de personas que nos disponemos para proveer los deleites temporales del pecado. Y también nos invita en este texto es muy diciente, nos invita a nosotros a que no participemos de la mesa de los demonios. El apóstol Pablo está hablando aquí y está haciendo mención también de lo que tiene que ver con la mesa del Señor, donde el Señor invitaba a los apóstoles, porque son ellos los únicos que están por ahora, y los invita a sentarse a la mesa y a participar de la mesa del Señor, y les dice que no van a participar más. Él no va a estar sentado a la mesa con ellos hasta el día en que lo beba en el reino de los cielos. Pero nos invita a nosotros a que cada vez que vengamos a la iglesia y tengamos que participar de la Santa Cena, nosotros nos escudriñemos cómo estamos, porque este es un asunto muy serio, hermanos. Aquí no pueden entrar otras influencias. Yo no voy a cenar, no sea que el pastor qué dirá y me descalifique. Usted no puede estar amparado bajo la sombrilla de su pastor, porque el pastor de una y de otra forma es un hombre encargado con una misión, pero no es el Salvador. Y entonces nosotros aquí tenemos que rendirle cuentas es directamente a Dios, no al pastor. Nosotros le rendimos cuentas directamente a Dios. Esta enseñanza la he titulado Las sequedades de verano, sacado de un texto de la Biblia que también lo leí entre tanto que estudiaba la palabra. Y encuentro yo que las sequedades de verano vienen producto de un pecado oculto. Eso lo dice el salmista David. Estoy colocándolos hasta ahora en contexto, ¿no? Eso lo dice David. Dice, mi verdor se convirtió ¿en qué? En sequedades de verano. O sea, usted no puede comparar el verdor con la sequedad, porque la leña verde no quema, es difícil, solamente produce humo, pero la leña seca se desaparece velozmente porque es un combustible muy poderoso. Entonces, en el texto que nosotros estamos leyendo, el apóstol hace una gran diferencia para que la iglesia no se confunda. Y Pablo está utilizando esta carta. Seguramente lo está presentando con la posibilidad de que algún cristiano, entre los que él está escribiendo, esté participando de la mesa de los demonios. Porque no podemos confundir la mesa del Señor con la mesa de los demonios. No la podemos confundir. Es como si nosotros en la iglesia estuviéramos percibiendo una posesión demoníaca
y nosotros dijésemos, es que eso era como el Espíritu Santo que se manifestó en una persona. No, eso no puede ser parecido, que no tiene nada de parecido. Porque nosotros también tenemos algo de parte de Dios que Dios nos dio, que se llama un espíritu de discernimiento. Y usted sabe que el Espíritu de Dios es inconfundible. A veces tiene temor que porque el hermano está danzando, está hablando en lenguas, y qué dirán los amigos si lo oye hablando en lenguas, de pronto no vuelve. No, usted no tenga miedo de eso, que el Espíritu de Dios es el que hace que la gente sea atrapada por su presencia, porque el Espíritu de Dios es inconfundible, claro, sin pasar los linderos del desorden, que eso es otra cosa. Pero nosotros encontramos en la iglesia, ¿cómo nace la iglesia? Porque hubo un estruendo que sacudió el lugar donde estaban congregados, y de repente los curiosos llegaron. Usted sabe que cuando algo así sucede, llegan los curiosos. Y entonces cuando ellos escucharon ese estruendo, llegaron los curiosos. Y cuando llegan los curiosos, los hermanos que estaban reunidos en ese aposento estaban orando, y de repente vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué ocurrió? Comenzaron ¿a qué, hermanos? A hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Los que no entendieron, ¿qué decían? Están ebrios, están borrachos, están locos, están llenos de mosto. Y siempre habrá un grupo de gente que no entiende las cosas de Dios, y entonces todo lo murmura y todo lo critica. Pero los que lo entienden decían que estaban sorprendidos y maravillados de que los oyeran hablar en su propia lengua las maravillas de Dios. Y ese día en que los hermanos están hablando en otras lenguas por el Espíritu Santo, se convirtió en un grupo como de ¿qué, hermanos? Como de 3,000 personas. Entonces el Espíritu Santo es inconfundible. Ya lo que tiene que ver con posesiones demoníacas, eso ya es otra cosa. Y nosotros ni siquiera podemos intentar comparar eso con lo que es la obra de Dios en nuestras vidas. Pero el apóstol escribe con la posibilidad de que un creyente esté participando de la mesa de los demonios. Y nosotros nos podríamos preguntar ¿a qué se refiere el apóstol Pablo? ¿Será que está hablando acerca de la Santa Cena? Para que nosotros podamos entender un poquito más el texto que estamos leyendo y podamos decir cómo un creyente puede participar de la mesa de los demonios. Que yo felizmente crea que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo para el Señor, pero que por la luz de la palabra del Señor yo pueda entender que quizás mi culto y las cosas que yo estoy presentando no las estoy presentando de la manera como Dios quiere. Miren, hermanos, que cuando uno lee la Biblia, uno encuentra que el Señor, vulgarmente digo esto, el Señor perdone lo que voy a decir, no tiene pelos en la lengua. Cuando uno dice que tiene pelos en la lengua, ¿a qué se refiere? Que lo dice así. Nosotros tenemos que tratar de ponerle un forro a las cosas. No hay sea que alguien se sienta, ¿cierto? Pero como nosotros predicamos la Biblia, usted encuentra en la Biblia el Señor, porque solo le queda bien es a Él, a nosotros no. Al Señor es al único que le queda bien poderle decir a la gente sepulcros blanqueados. Usted ve andando mal a alguien, pero usted no le dice, oiga, sepulcro blanqueado, ¿cierto?
A usted no le queda bien, y no se vaya a ir con esa ilusión de que usted puede hacerlo. El único que les llama sepulcros blanqueados, ¿quién es? El Señor. Y hay otro más osado también, que les dice generación. Usted también le diría a alguien que esté así como... No, ese es el lenguaje del Señor. Y el Señor habla la Escritura y la habla clara, y estamos viviendo un tiempo muy peligroso en la iglesia, muy peligroso. Porque el Señor está muy pronto a venir por su iglesia, pero vivimos tiempos muy peligrosos en que no en la iglesia de Juan Rey, aquí no, en otros lados, prefiere que les maquillen la palabra, pero que no se las digan de frente, porque nos sentimos, porque nos dolemos, y quién sabe si volvamos. Entonces, ¿qué nos toca hacer para no causar dolor? Ponerle un pañito para tratar de evitar ese tipo de dolores. Pero yo encuentro en la Escritura, primero, que el apóstol está hablando y examinando a la gente, o llevando a la gente a la reflexión de que cada uno se examine a sí mismo. Eso es lo que dice en el servicio de la Santa Cena. Dice, pruébese cada uno, porque es que ¿quién va a probar a otro? ¿Cómo va uno a hacer para saber si el que está al lado mío realmente es un creyente convertido de pies a cabeza o no? Eso solamente lo sabe Él y el Señor. Pero el apóstol en el texto menciona la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Y permítame aclarar, para algún amigo, uno podría preguntarse, ¿y qué es eso de los demonios? Y entonces la Biblia define en un término general o global acerca de las categorías sobrenaturales que existen en el diseño de los demonios. Permítame citar el texto de Deuteronomios capítulo 32, el versículo 17. Allí aparece que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel hizo algo. Dice, sacrificaron ¿a quiénes? A los demonios. ¿Qué sacrificaron? Ellos venían trayendo presentes y ofrendas, y dice, sacrificaron o ofrecieron, dice esta versión, ofrecieron sacrificios a los demonios y no a Dios. Y el texto que estamos leyendo dice, sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían tenido vuestros padres. O sea que estos demonios, según lo que resalta la Biblia, vienen siendo aquellos espíritus inmundos, caídos, que se fueron en pos de un líder. ¿Alguien recuerda a ese líder? ¿Cómo se llama el líder de los demonios? ¿Están conmigo, iglesia? Satanás o diablo. ¿Y ustedes recuerdan por qué se fueron detrás del diablo? Porque les habló mal del jefe. Porque él, en el momento en el que sintió que había gente a su mando, o espíritus, o ángeles, o huestes, o como lo quiera llamar, estaban a su mando, él se sintió grande. Por eso la fama tiene un precio. Y él se siente grande y piensa entre sí e intuye que él es capaz de seguir gobernando y es capaz de seguir dirigiendo, y le vende la idea a los que están a su alrededor. Vea, Dios no es tan bueno como dicen. Y eso es una murmuración. Y
empezó a murmurar, y usted sabe que para todo hay gente, ¿no? Porque hubo espíritus inmundos que se comieron el cuento de lo que el diablo les dijo, y uno se preguntaría, hermanos, si el diablo está tan mal en ese lugar y no se siente cómodo, ¿por qué no se va? Y se va solo, ¿cierto? Uno intuiría eso. Pero es que el diablo no se quiere ir solo. Es como en una empresa cuando se levanta alguien en contra de las injusticias que se presentan, y uno dice, y si él está tan aburrido en esa empresa, ¿por qué no se va? Pero le dice al compañero, oiga, este patrón que tenemos es terrible, pero mire que allá al otro lado nos están ofreciendo mejores ingresos. ¿Por qué no provocamos una revolución a ver qué sucede? Y entonces es lo que el diablo hace, estando él rodeado de muchos favores y de muchos honores, y el puestico que tiene no fue que él se lo ganó, es que el Señor creó a ese hombre y le dio honores, le dio honra, y lo puso por encima de un grupo de ángeles para que le sirvieran. Pero él quiso hacer rancho aparte y hacerle, por decirlo así, la vida imposible a Dios. ¿Quién puede hacerle la vida imposible al que nos creó, al que nos formó, al que nos hizo, y poder pensar que Dios de repente va a quedar incómodo frente a las cosas? No, Dios sigue siendo Dios. Los demonios se fueron y Dios sigue siendo Dios, y hasta el día de hoy nosotros no vemos a un Dios debilitado, ni a un Dios que su reino se haya partido. ¿Por qué? Porque Él tiene la facultad de hacer millares y millares y millares de ángeles que lo honren, lo veneren, lo exalten y glorifiquen su nombre por encima de cualquier adversidad. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Alguien diga gloria a Dios, porque Él es el Señor. Y el diablo sale de la presencia de Dios y Él le dice esto: espanto eres y para siempre dejarás de ser. Y el diablo sabe que él ya tiene un lugar establecido para él, porque la Biblia dice que el infierno no fue creado para los humanos. Por eso es que la iglesia no manda a los que no son creyentes al infierno, porque el infierno no fue creado para la gente, la Biblia lo dice. Entonces, ¿para quién fue creado el infierno? El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Y el diablo nos quería también arrastrar consigo al lugar que él ya tiene determinado, y nos quiere llevar, impulsado por su mismo egoísmo, para el lugar donde él ya tiene establecido en el día del juicio final. Pero el Señor Jesús le salió adelante y dice: usted vino para destruir esta gente, pero yo vengo a hacer todo lo opuesto. Yo vengo para que ustedes puedan tener salvación, para que puedan tener perdón de pecados por su nombre, y para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Es que el Señor siempre le saldrá adelante al diablo, porque los planes del Señor son mucho más extraordinarios y ambiciosos, llamémoslo así, para la gloria del Señor Jesús. Y entonces el diablo continúa en ese mismo enfoque, pero el diablo no ha sido juzgado hasta hoy. El diablo tendrá un día de juicio, pero no ha sido juzgado. Lo que el diablo recibió fue unas consecuencias momentáneas. Las consecuencias momentáneas es que perdió su esplendor y su belleza.
Y el Señor lo arrojó y lo expulsó del lugar que le había dado y le había diseñado para él. Y algunos lo llaman el segundo en el trono. Pero todos esos beneficios los perdió por rebelde. Pero el diablo no ha sido juzgado. No es un diablo que entra al infierno y sale del infierno y va y da vuelta a la tierra y luego regresa, y que alguien que se muere sin Cristo se va directo al infierno. No, porque Dios no actúa de esa manera. Perdón, Dios no trabaja de esa forma. Usted encuentra que antes de Dios juzgar la gente, los libros serán abiertos y las conciencias de los hombres estarán también delante de este glorioso libro, y serán juzgados los hombres según sus obras. Y a unos le dirá: venid benditos de mi Padre a heredar el reino preparado para vosotros. Y a otros le dirá: alejaos de mí, malditos hacedores de maldad. Pero ya ha sido leída la sentencia. Pero hasta ahora hay una sentencia para el diablo, pero no ha sido leída. Pero ya le dijo el Señor ya se lo declaró al diablo y le dice: he creado un infierno para el diablo y para todos sus demonios o sus secuaces que se unieron a esa alianza de derrocar al Señor Jesús. Y entonces, ¿dónde están esos demonios hasta el día de hoy? La Biblia señala que son espíritus inmundos, divididos en huestes o en potestades o en autoridades que están en los aires. Y su objetivo con la humanidad es impulsarlos a diferentes actividades absurdas y demoníacas que los llevan a la destrucción. Y gobiernan. Y nosotros encontramos cómo esas huestes dirigen a cientos de personas en el mundo. Y por eso encontramos tanta depravación, tantos homicidios, encontramos tantas situaciones que a nosotros mismos nos asombran como humanos, siendo malos, pero nos asombran tantas cosas que el diablo de alguna manera propina en nuestra sociedad para destruir a las familias, a los jóvenes, a las señoritas, a los niños, y trabaja incansablemente con ese fin. Y entonces ahora nosotros encontramos que Él también se creó un escritorio para atender la gente. Y por eso la Escritura nos habla de la mesa de los demonios y de los sacrificios que le presentaron a los demonios y no a Dios. En el Antiguo Testamento, algunos hombres impulsados por el diablo, y algunos han leído acerca de una mujer llamada Jezabel. ¿Qué era lo que hacía Jezabel en aquel lugar? ¿Influía en qué? ¿Qué hacía la mujer Jezabel? Influía sobre los hombres y los incitaba a pecar. Pero no es Jezabel. O sea, no es la persona de Jezabel. Es el espíritu que hay en Jezabel. O sea, el diablo ha tomado posesión de esa mujer y ella está siendo influenciada por el diablo para arrastrar consigo algo. Y ustedes ya saben que era el pueblo del Señor. Entonces ella se introducía encubiertamente dentro del pueblo y no los arrastraba solamente en el pecado de la seducción, y los arrastraba y los llevaba cautivos. No era solo eso.
Ella los arrastraba para que hicieran todo lo contrario a servir a Dios, al Dios verdadero. La iglesia nuestra, la iglesia aquí en Juan Rey, nosotros le ofrecemos a Dios, al verdadero Dios, sacrificios de alabanza y de adoración, pero entendemos al Dios que servimos, al Dios con D mayúscula, al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Dios que registra la Biblia, al que gobierna en el universo. Alabanzas sean dadas al nombre del Señor. Para Él es nuestra alabanza, para Él es nuestra adoración, para Él es nuestros vivas, para Él es todo lo que nosotros hacemos, porque somos de Él y para Él y por Él son todas las cosas. Esa es la intención cuando uno llega al culto. Yo vine a ofrecerle a Dios un sacrificio de alabanza. Pero el pueblo de Israel también hacía esto hasta que el espíritu de Jezabel entró entre ellos. Uno intuye que en la iglesia no se mete el pecado, que dentro de la iglesia no van a haber campos abiertos para permitirle al diablo que se nos meta por alguna hendidura o por algún hueco por ahí para que se metan las zorras pequeñas. Pero este pueblo de Israel, que es un pueblo consistente y sólido, le dieron puerta abierta al espíritu de Jezabel, que es ir en contra de Dios, porque ella intuye que Dios tiene autoridad y tiene dominio, pero ellos también pueden ejercer autoridad y dominio, y empiezan a envolver a los incautos, a los que no tienen discernimiento, y empieza a arrastrarlos y a llevarlos cautivos. Y dice la escritura que ellos empezaron a levantar altares. Nosotros le hemos llamado en la iglesia nuestra a esto un altar, le hemos llamado así, pero esto no es un altar. El altar es la iglesia es el altar encendido para Dios. Pero ellos en el Antiguo Testamento tenían una especie así de altar, y llevaron los altares y los establecieron en las partes altas de las ciudades. Y allí levantaron altares, y a uno lo llamaron Moloch, y a otros lo llamaron Balac, y a otros lo llamaron Astarot, y luego le decían al pueblo: vea, traigan sus hijos, porque nuestro Dios está pidiendo un sacrificio, y el sacrificio tiene que ser de una víctima humana. Y los hermanos del pueblo incautos tomaban sus niños y se los traían y los presentaban a los demonios, que era un horno. Lo habían encendido, y permítame resaltar lo que dice la escritura, 7 veces más de lo acostumbrado, y los lanzaban vivos a ese horno, y ellos decían: hemos sacrificado, hemos hecho un culto para Dios. Pero lo que ellos no saben es que su culto es a los demonios, porque Dios jamás ha pedido víctimas humanas. Él pedía que se trajera en su presencia un becerro, una oveja, un macho cabrío, y su sangre fuera presentada, porque es el sustituto del verdadero sacrificio que estaba a punto de venir para el perdón de los pecados del mundo. Pero usted no encuentra un sacrificio humano. Pero nosotros nos preguntaríamos: oiga, pero el pueblo de Israel, muy ignorante de tener que llevar a sus hijos y presentárselos a los demonios, lo hicieron porque se dejaron seducir por un espíritu que se movía por ahí.
Uno intuye que dentro de la iglesia no debe suceder eso, porque uno piensa que tiene murallas a su alrededor y que el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y Él nos defiende, y esto es verdad. Pero lo que uno no entiende es cómo un creyente pentecostal del nombre del Señor Jesucristo pueda ser influenciado por el diablo para que nosotros tomemos caminos contrarios a lo que la Escritura nos ha enseñado. Y ellos fueron directamente a ese lugar. Y usted encuentra a hombres como el sabio más sabio de todo Israel. ¿Ustedes saben cómo se llamaba el hombre más inteligente de Israel? Salomón. ¿Y sabe por qué era el más inteligente? Porque leía libros, porque tenía todas las redes. ¿Por qué él era el hombre más sabio? Porque él, cuando era humilde y sencillo, y él sabía que Dios tenía un plan para él, se arrodilla y le dice: Señor, no quiero riquezas. Señor, no te estoy pidiendo poder, ni te estoy pidiendo fama, ni menos reconocimiento. No quiero eso. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo te dé? ¿Y qué fue lo que él pidió, lectores de la Biblia? Digo: Señor, dame sabiduría. Yo necesito sabiduría para guiar a este pueblo. ¿Y sabe qué le otorgó Dios? Porque, hermanos, no pueden haber oraciones no contestadas. Lo que pasa es que a veces no hay corazones preparados, pero el Señor siempre está atento a suplir todo lo que haga falta alrededor de la iglesia. Yo lo leo en su bendita palabra, y Él dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Oh, alguien que aplauda la gloria de Dios. Si dos o tres se ponen de acuerdo, si lo han leído, hermanos, ayúdenme con ese amén para los amigos. Si dos o tres se ponen de acuerdo, ¿sobre qué? Sobre algún asunto. No dice exactamente cuál asunto, sino dice: seguramente en la iglesia los hermanos todos tienen situaciones difíciles, y si los dos se reúnen, se ponen de acuerdo, ¿cómo termina ese texto? Él, no otro, lo va a hacer. Y yo, cuando leo, me lleno de esperanza, y me lleno de valor, y me lleno de fe, y me lleno de confianza. Y por eso a las adversidades no le tenemos miedo, porque sabemos, hermano, que al Dios que nosotros honramos es un Dios fiel, que no le va a quedar mal a ninguno de los que estamos aquí en su presencia. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y Dios le otorgó, y le dice: mira, Salomón, no pediste ni riquezas, ni fama, ni tierras, ni mujeres, pero te voy a rodear de unos favores. Y le dio todo lo que él no pidió, y le otorgó riquezas, porque llegó a ser un hombre muy poderoso. Y aparte de eso, le dio un reconocimiento extraordinario. Y aparte de eso, le dio sabiduría. Y dice: te daré sabiduría para que dirijas este pueblo. Y entonces, hermano, ya estando en el nivel de Salomón, usted ya sabe que es estar en el nivel de Salomón, ¿cierto? Es un hombre poderoso, porque la mano del Señor está con él, a favor de él. Y él pone su mano aquí y Dios lo prospera. Y pone su mano aquí y Dios lo prospera.
prospera y va a fundar una ciudad aquí y Dios lo prospera, y vienen problemas traídos de entre el mismo pueblo y da respuesta, y la gente dice: oh, ciertamente Dios está con este hombre, porque todo lo que hace prospera, todo. Pero aquí viene el lío cuando nosotros nos levantamos de la mesa del Señor, cuando nosotros participamos de todos los beneficios que Dios nos da, porque en la casa del Señor nada nos va a hacer falta. Eso dice la Escritura: Jehová es mi pastor, y si Él es mi pastor, que dice nada, y cuando dice que nada es nada, si yo me he sentado con los príncipes de su pueblo, nada me va a hacer falta. Pero hay otra tentación al otro lado. Mira, estoy viendo esta mesa llena de delicias, pero por aquí hay otra mesa, y una es la mesa del Señor y otra es la mesa que le sirven los demonios. Y viene la seducción, donde nosotros como que ponemos en una balanza quién nos ofrece mejor, este o este. Y entonces Salomón fue influenciado. ¿Y cómo puede un hombre sabio como él, el hombre más sabio del mundo, cómo puede un hombre tan sabio como él ser influenciado por el diablo? Pero lo logró. Lo influenció, le susurró al oído. Porque nosotros a veces somos tan descomplicados, y yo aplaudo la actitud de los hermanos que acuden a las oraciones, y yo me siento honrado cuando veo una iglesia de rodillas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a permanecer si permanecemos a los pies del Maestro, pero no cuando somos arrogantes, que pensamos que no necesitamos postrarnos ante Dios, que usted es capaz de hacer lo que sea y guiar lo que sea sin oración, porque sin oración estamos vencidos, porque sin oración estamos derrotados, porque sin la dirección de Dios nada va a salir adelante. Porque eso da a entender, iglesia y amigos que nos escuchan, que esta iglesia marcha triunfante porque tiene un capitán cuyo nombre es Jesucristo, y este capitán no nos entrega en las manos de nuestros enemigos, sino que se levanta, aleluya, como poderoso gigante, dice la Biblia, en defensa de su pueblo. Y eso es lo que nosotros somos, un pueblo que necesitamos el favor y la ayuda del Señor. Y de repente usted encuentra al más sabio también ofreciendo perfumes, aromas, inciensos, sacrificios a los dioses paganos. O sea, un rey coronado de altos honores, ahora lo vemos sentado en la mesa de los demonios. A nosotros nos duele cuando alguien cae. Sí, iglesia, ¿o no nos duele? A nosotros nos duele, a mí como pastor me duele. Me duele cuando un líder maltrata a un hermano de la iglesia, a mí me duele. Que ninguno de nosotros tenemos potestad para maltratar a nadie, ni hablarle feo a nadie. Somos siervos del Señor Jesús. Cuánto más no nos va a doler cuando vemos que alguien se apartó de la senda por errores nuestros. Nos duele cuando algo pasa y la iglesia se pone a la expectativa. Mire a fulano, a sultano. Pero nosotros deberíamos ser ese cerco como iglesia. Yo pregunto, ¿dónde estaba el pueblo cuando este hombre tan valioso que da grandes consejos a la gente, ahora lo ven en lo alto
alto, sacrificando también cultos a dioses paganos. Porque cuando su corazón, o cuando él ya era viejo, su corazón, que dice la Biblia, se inclinó a dioses falsos. La iglesia debe rodear a su pastor, no solo al presente, a los que están por venir. La iglesia debe rodearlos, porque las huestes infernales batallan todos los días, y él sabe que si le hace daño a un hombre como estos, le hará daño a mucha gente dentro de la iglesia. Por eso la iglesia no es puesta para criticar y vivir señalando, no a que se conserve el pecado, pero sí a que oren por los hombres que Dios ha puesto en ese lugar, para que ellos prediquen la palabra y el Señor permita que la gente venga al conocimiento de la verdad. Usted no va a aplaudir la gloria de Dios, ¿cierto? Pero esto es palabra del Señor que Dios trae a nuestras vidas, para que nunca nos encontremos sentados en la mesa de los demonios. Que Dios nos guarde. Que Dios nos ayude, porque la pregunta es: ¿dónde estaba el pueblo? Los varones de renombre. Uno intuye que en la iglesia tiene pilares, o sea, columnas que ayudan a sostener un ministerio. Es lo que uno intuye como pastor de una iglesia. Aquí contamos con gente que empujan, aunque el diablo venga contra fuertes vientos, pero uno intuye que aquí hay hombres de Dios que dicen: pastor, cuente con nuestras oraciones, estamos orando por usted, vamos a alcanzar a los perdidos. Saya la maininejos. Alguien que le dé la gloria a Dios. Y entonces terminó allá, sentado en la mesa de los demonios y sacrificando sus cultos a los demonios. Y por ello el apóstol invita a la gente, porque nosotros nos preocupamos más por lo que sucede el 24 de diciembre. Pero es que nosotros no corremos peligro el 24 de diciembre. Nuestra vida está en peligro todos los días. Y la escritura dice: el que esté firme. Por eso esta mañana debe haber conmigo gente que diga: Señor, ayúdanos. Hasta aquí hemos llegado por tu gracia, pero ayúdanos, Señor, porque queremos llegar hasta el final. Queremos llegar hasta el final. Pablo advierte a la iglesia, y en ese libro de Gálatas 4:8, si me ayudan ahí, dice: ciertamente en otro tiempo. Ciertamente, ¿qué, iglesia? No conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Pero eso era antes. Ahora, por gracia del Señor, tenemos una revelación extraordinaria. Esa revelación nos la dio el Señor por su gracia, no porque seamos más inteligentes. Vea lo que dice Pablo en la primera carta, capítulo 10 de Corintios.
Mi texto se quedó por allá como un pretexto. Digo porque tomé Gálatas 4 y no estoy predicando de Gálatas 4. Bendito sea el Señor. Por eso mi texto fue un pretexto. Pero que Dios nos hable lo que tenemos que oír. A su nombre sea la gloria. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, el verso 7, el versículo 8, el versículo 9 y el versículo 10. No seáis idólatras, como quienes, o algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Siguiente verso. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron en el desierto. Y aquí él señala idolatría, fornicación y murmuración. No permitamos eso. Usted solamente debe ser un instrumento para rendirle culto al verdadero Dios. Todo nuestro cuerpo, dice la Biblia, todo nuestro cuerpo, todo, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados. Alabanzas sean dadas al nombre del Señor. Sean guardados irreprensibles hasta el día del Señor Jesucristo. O sea, cuando alguien lo invite a presentar un sacrificio a otro Dios, usted se tiene que parar como un hombre de Dios. Porque hay cosas que se parecen a nosotros, pero son diferentes. Y usted no puede confundir un espíritu inmundo con el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es inconfundible en su iglesia. Ese Espíritu glorioso no tiene mezclas de ninguna clase. Ese Espíritu no tiene variación. Por eso usted no puede rendir culto a otro que no sea Dios. Sabe que si hay alguien que nos cele a nosotros con celo santo, es el Señor Jesucristo. Usted puede decir: yo tengo una esposa muy celosa, y puede ser que lo sea, pero por encima de eso hay uno que a usted lo cela con un celo santo, porque Él dice: mío eres tú, yo te engendré hoy. Oh, dele aplausos a la gloria de Dios. Usted le pertenece a Dios de pies a cabeza, y usted fue creado para gloria de Dios y para alabanza de su nombre. Alguien que grite conmigo: gloria a Dios. Nuestra vida fue creado para gloria del Señor. Porque cuando no cumplimos con esto, somos llevados a lo opuesto a los planes de Dios. Dios sí tiene planes con su iglesia. Y usted encuentra siempre en la Biblia, Él no dice: oye, hijo mío, dame la mitad de tu corazón. Él dice: dame, hijo mío, yo te voy a sanar, yo te voy a bendecir, yo te voy a introducir en el reino de los cielos, yo voy a pelear por ti cuando el diablo venga como río. Pero dame, hijo mío, no la mitad de tu corazón.
Yo quiero todo tu corazón, y me amarás con todas tus fuerzas, y me amarás con toda tu alma, y me amarás con todo lo que tienes, y yo traeré bendición a tu casa y a tu familia. Oh, gloria al nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. La gente se puede confundir en un instante. Mira que ya han pasado 40 días y ese hombre que ha estado con nosotros no desciende. Y no puede ser que ustedes pongan el corazón y los ojos en Moisés, porque Moisés es un hombre que merece honra y merece respeto. Pero por encima de ese hombre que tiene una honra, hay un ser que ustedes no han podido ver porque es demasiado grande y glorioso, pero Él es el que dirige este pueblo por el desierto. Y a Él es el que ustedes le están sirviendo. Sí, pero ya han pasado más de 40 días y nada que desciende de esa montaña. Entonces vamos a hacernos un becerro de oro. Vamos a hacernos dioses que nos regresen a Egipto. Que su corazón todavía estaba inclinado hacia estas cosas. Y Dios lo vio y se sintió en el corazón. Porque Dios no cela, con un celo santo. Y se sintió y le dice: Moisés, mira, ya no ores más. Ya no ores más, desciende. A mí me gusta cómo él habla del pueblo y dice: mi pueblo. Pero cuando ellos levantaron un becerro de oro, dice: tu pueblo. Se perdió ese sentido de pertenencia. Ya no eres mi pueblo, ya no eres mi consentida, ya no eres la niña de mis ojos, porque tus ojos se desviaron hacia otro. Y yo he sido el Dios que he peleado con ustedes todas las batallas, todas las peleas, todo lo que usted ha tenido hoy, todo se lo debe a Él. No puede ser que tus ojos se inclinen a otro, porque no hay otro más grande que Él. No existe. Usted lo puede preguntar arriba en el cielo si hay uno más grande que nuestro Dios, y lo puede preguntar en esta tierra si hay uno más grande, y usted va a encontrar respuesta. No se halló por ningún lugar que haya existido uno más grande que el Dios que adora la iglesia del Señor en este lugar. Entonces nosotros nos rendimos a Él en alabanza y en adoración, y le serviremos con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. No iremos en pos de otros. No nos sentaremos en la mesa de los demonios. No vamos a confundir el pan de la iglesia con el pan de los demonios. No lo vamos a confundir. La iglesia tiene límites. La iglesia tiene direccionamiento. Hoy nosotros no podemos sentirnos competentes por nosotros mismos. Ninguno de nosotros somos competentes. Pero yo solo puedo predicar y decir: Dios sí nos puede llevar a niveles jamás visionados. Dios nos puede llevar a lugares jamás soñados. Pero para eso nosotros necesitamos rendirnos a sus pies y entender, hermano, que nosotros hoy, todo lo que somos, todo. Yo no estoy parado aquí porque me preparé para ser predicador. Yo no estoy parado aquí porque fui al instituto a estudiar para ser pastor. No, yo no tengo ninguna credencial. Yo estoy parado delante de un pueblo honroso por su gracia. Y todo lo que somos
se lo debemos a Él. Y Pablo lo dijo: pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y usted hoy está sentado con los príncipes de su pueblo, pero no por méritos, sino que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y nos hizo sentar con los príncipes de su pueblo. Porque ¿sabe qué, hermano? Y con esto termino. Ahora sí le digo algo de lo que le iba a predicar. La Biblia dice en el texto que leímos: Abraham tuvo 2 hijos y ambos lo llamaban papá, pero había una gran diferencia, porque uno intuye en esta escritura, y usted puede discutir todo lo que usted quiera, pero aunque ambos lo llamaban papá, no juntos heredaron las promesas. Aunque ambos lo llamaban papá, uno heredó la bendición del pacto. Bueno, y el otro que lo llama papá, entonces ¿qué es? Él es un hombre próspero, que vino a esta vida y le va bien en los negocios, pero no tiene promesas de vida. Y nosotros podremos estar hoy aquí, y yo puedo concurrir, y podemos llamar a Dios Padre. Pero es que los verdaderos hijos son los que se sientan en la mesa de Él. Ellos son los que fueron llamados para esta herencia. Y yo creo que usted y yo estamos en la iglesia porque nosotros tenemos una intención, y nosotros queremos que Él nos haga partícipes. Y antes de irnos a la casa, vea: ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no son los hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: porque en este tiempo Sara tendrá un hijo. Y ahí hay 2 mujeres, 2 mamás. Pero en estas 2 mamás no se pueden ellos también sentar y decir que ambos van a llegar al mismo destino, porque uno era el hijo de la promesa. Y la iglesia en esta tierra, aunque nos intenten comparar con muchos, la iglesia es una sola. Una sola. Su iglesia es una sola. Y el diablo lo sabe. Y por eso, hermano, usted encuentra tantas luchas en su vida diaria. Y usted mira a su alrededor a ver quién le es el que le está haciendo la lucha. Y el Señor te habla siempre, Él siempre te habla. No tienes lucha contra carne y sangre, no la tienes. Tienes lucha contra principados, potestades y autoridades que batallan continuamente. Pero hermanos, no hay por qué tener temor. No se vaya de aquí, de la iglesia, ahora con miedo para su casa. Porque aunque tengamos luchas contra huestes infernales de las tinieblas, hubo uno que venció y nos los entregó vencidos.
Y aunque nos intente incomodar, el diablo está vencido. Está vencido. No se ponga a pelear con su vecino, no. Sea inteligente, iglesia. Cuando usted vea que se vienen cosas como río, diga como dice la canción: yo alzaré bandera en el nombre del Señor Jesucristo, y Él te entregará en mis manos y yo te venceré. Y Dios nos sacará de esta. Póngase de pie, iglesia. Él nos sacará de estas y de muchas más, porque aquí hay uno que pelea las batallas por nosotros. Hay uno que pelea las batallas por nosotros. Se llama Jesús. Y podremos llegar a ser influenciados a sentarnos en la mesa de los demonios. Pero la iglesia es inteligente. La iglesia sabe que solamente hay un Señor y hay un solo Dios a quien nosotros debemos darle todo el reconocimiento. Y de repente se rompen las cadenas y se rompen los yugos y viene la bendición del Señor. Y cuando venga, oh, será una bendición como Él sabe darla a la iglesia, hasta que sobre, y hasta que abunde su bendición. Necesitamos gente, hermano, que le diga al Señor: Señor, yo cuenta conmigo. Vamos a orar todos juntos en el nombre del Señor. Aquí está Él. Vamos a orar. Yo siento que viene una bendición maravillosa. Hemos venido orando, hermanos, y siento que viene una bendición muy poderosa. No se deje desarmarle el diablo jamás. No lo permita, hermano, que el diablo nunca te desarme. Ore en esta hora. Ayúdeme a orar allí por usted, por su casa, por su familia, por todo lo que necesitas. Oh Dios. Gloria a Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Aleluya al Señor. Escóndete en la mano del Señor. Vamos